En este día queremos saludarles, somos la familia Bagaloni y compartiremos con ustedes una canción y una reflexión de la palabra de Dios por el pastor Luis, que nos traerá bendición. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Que Dios le bendiga en este día. Damos gracias a Dios por poder compartir esta alabanza, esta palabra y permitir que el amor de Dios pueda llenar nuestros corazones, nuestra vida. En estos días estamos, recordando de alguna manera la Pascua y yo quiero compartir algo que aconteció en la vida de los discípulos después que Jesús murió y, como todos sabemos, resucitó. Pero después de todo lo que recordamos en estos días, Él se aparece a los discípulos y allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Yo creo que habrá sido un momento muy, muy difícil, muy diferente tal vez al que vivimos hoy, en algunas cosas, no del todo, pero en algunas,
tal vez difícil a este tiempo en el cual nosotros recordamos también de alguna manera la muerte y la resurrección del Señor. Pero qué bueno es saber que Jesús traspasa todos los límites existentes para llegar donde estamos nosotros, así como en el día de hoy, llegar donde usted está, en su casa, llegar a su vida y poder decirnos paz a vosotros. Creo que realmente es lo que necesitamos en este tiempo y en estos días, donde justamente vemos que lo que menos tenemos es paz. En la sociedad, en las familias, en los países, encontramos que están ocurriendo cosas que realmente nos preocupan a todos. Qué bueno saber que de alguna manera la Semana Santa, la muerte y el sacrificio de Jesús han sido para traer paz a los hombres en relación con Dios. Y si estamos en paz con Dios, podemos tener paz también entre nosotros. Entonces Jesús se aparece allí en aquel lugar donde los discípulos estaban encerrados, escondidos, con miedo, después que su maestro había sido apresado y había sido llevado a la muerte. Seguramente ellos quedaron muy tristes en ese lugar después de todo lo que había acontecido. Así que lo primero que vemos aquí es que ellos estaban reunidos en un lugar, pero no para hacer una reunión, ni para hacer un culto de agradecimiento, sino estaban reunidos por miedo a los judíos y a los que le podía pasar. En estos días, cada persona que cree en Dios, de alguna manera ha participado de alguna actividad, ha ido al Vía Crucis, otros han ido a otra actividad que es similar a esa, pero los discípulos no estaban reunidos con gozo y alegría en su corazón, sino que estaban reunidos por miedo. Tenían miedo de que ahora pasara lo mismo con ellos. El motivo de su miedo era porque habían visto y presenciado a su propio maestro, a su líder, haber sido arrancado de sus lados, de estar con él, y de alguna manera habían visto morir a aquel hombre por el cual ellos estaban convencidos que lo iban a seguir hasta los últimos días de su vida, y temían una persecución contra sus vidas. Esto los llevó a tener miedo y a esconderse, pero hay cosas sorprendentes de esta historia. Lo primero, que las puertas y las ventanas, dice, estaban cerradas, porque los discípulos tenían miedo, pero Jesús traspasa las paredes, traspasa las puertas y se les aparece a ellos haciendo una gran declaración: paz a vosotros. ¿Qué es lo que en este tiempo creo que es lo que debemos tener como deseo en nuestro corazón? Tener paz, tener claridad, tener tranquilidad de que el Señor está con cada uno de nosotros. Pero si tenemos que remontarnos también para entender por qué Jesús se presenta en ese lugar y le dice paz a ellos, no era solamente por el miedo que ellos tenían de lo que había sucedido con Jesús, sino que esto se retorna algunos días atrás, cuando Jesús les habla a ellos y les entrega una revelación tan profunda. Allí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 22 en adelante, donde Jesús le dice: también vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, pero os veré otra vez y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. O sea, hay algo interesante en el gozo que proviene de poder entender y de recibir la revelación de lo que verdaderamente representa la muerte y el sacrificio de Jesús. Jesús les habló a los discípulos, pero ellos no entendieron. No entendieron lo que Jesús le estaba diciendo. Y si usted lee el resto del pasaje, se va a dar cuenta que Jesús les pregunta: ¿qué están hablando? ¿Por qué no pueden entender esto? Jesús le dice, de alguna manera intentaba explicarle a los discípulos lo que él debía hacer. El Cordero de Dios debía ofrecer su vida para perdón del hombre. Y la tristeza que iban a sufrir era debido a que debía el Señor dejarlos solos. Pero cuando resucitara y los volviera a ver, le dice Jesús, nadie podrá quitarles el gozo de saber
que era realmente necesario que el Mesías prometido sufriera en manos del pueblo de Israel, así como ya había sido anunciado antiguamente por los profetas, pero también que iba a resucitar al tercer día, y también ellos iban a resucitar con el Señor a través de esa fe y esa esperanza y esa convicción en sus corazones. Por eso dice, nadie os quitará vuestro gozo. Entonces, en ese momento Jesús les había revelado esto a ellos, pero no lo entendieron. No tuvieron la capacidad de comprenderlo. El reino de los cielos dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. Esto es lo que había sucedido. Sin embargo, ellos estaban con miedo, temerosos, pero no solamente por lo que los judíos podían hacer, sino porque no habían comprendido la profundidad de la revelación que el Señor les había transmitido. Entonces, de alguna manera, Jesús se presenta a ellos y le dice, paz a vosotros, porque no había paz en el corazón de ellos, no por lo que habían visto que le habían hecho a Jesús, sino tal vez por el remordimiento en su conciencia de no haber entendido y comprendido realmente lo que significaban las palabras que Jesús le había declarado. Hoy hay muchos festejos y muchas personas participan de los festejos por la Pascua, por la Semana Santa. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de ellos realmente entienden la profundidad del significado y de la revelación de lo que significa realmente lo que pasó en estos días? En ningún momento vamos a encontrar en la Biblia que Jesús nos haya encomendado la tarea de festejar la Pascua. Lo que sí debemos guardar es la cena del Señor. Jesús dijo, esto debéis hacer en memoria de mí. Hay dos cosas que nos pidió. Una es la cena, participar de ella en memoria de Él. Pero también otras cosas nos encargó, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, en estos días tomamos conciencia de lo que representó el sacrificio de Jesús. Pero más que conciencia, la revelación de Dios tiene que llegar a tu vida. La revelación del Padre tiene que llegar a nosotros. Jesús se presentó delante de ellos y dijo, paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y ellos, dice, se regocijaron. Claro, si Jesús dijo que al final de todo, primero se iban a estar tristes, pero después el gozo iba a ser tan grande que nadie se lo iba a poder arrebatar. Entonces ellos se alegraron cuando vieron a Jesús y vieron su costado y sus manos, y tenían seguramente muchos motivos del por qué alegrarse, porque Jesús había sido quitado del lado de ellos para dar cumplimiento a lo que antes había sido anunciado por el mismo Señor, cuando les dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Así que no deje que nadie arrebate el gozo que esta revelación de entender y comprender y de asimilar profundamente el significado de la muerte y de la resurrección del Señor. Lo primero que encontramos también en este pasaje es que Jesús se acercó donde estaban ellos. Él se acercó y se acerca a nosotros. Jesús fue donde estaban los discípulos. ¿Y acaso el sacrificio de Jesús en la cruz no representa lo mismo? ¿No representa el acercamiento de Dios a los hombres a través de la persona de Jesús? Cuando nosotros no teníamos más recursos, Dios decidió acercarse a nuestra vida y envió a su Hijo a la tierra para que estemos cada vez más cerca de Él. Pero ahora Jesús nuevamente parece que usa lo mismo que sucedió cuando fue su nacimiento. Dios se acercó a nosotros a través del nacimiento de Jesús. Entonces,
vemos nuevamente que Jesús se acerca a nosotros. Pero no es en cualquier momento. Cuando Dios se acerca a nuestra vida, mucha gente dice, bueno, yo quiero creer en Dios o quiero poder tener esa misma fe que usted tiene y quisiera acercarme a Dios. El problema está en que nosotros no tenemos la capacidad para acercarnos a Dios. Tenemos que entender que el que se acerca a nosotros es Él. Siempre es así. Yo no estoy en el camino del Señor porque yo decidí acercarme a Dios. No, sino porque Él me encontró primero. Él se acerca a tu vida como se acerca a la nuestra. Así se acercó a la vida de estos discípulos que estaban en un momento de dolor, de miedo, de tristeza. Cristo aparece en los momentos de angustia y de desesperación. Es cuando Él se hace presente en nuestras vidas y se hace sentir y me hace sentir a mí cuando estoy débil, sin fortaleza, sin fuerza, cuando mi fe se ha apocado. Entonces allí en ese momento es cuando el Señor se aparece para hacernos sentir su compañía y decirlo, no estás solo, paz a vosotros. Entonces debemos dar gracias a Dios de que siempre, siempre el Señor se acerca a nosotros, ¿verdad? Entonces, a través de comprender en ese momento los discípulos angustiados nuevamente de esta realidad, lo que hay realidades que son innegables en nuestra vida. Y muchas veces la fe, a través de la fe no podemos encontrar toda la respuesta que queremos a todas las cosas, pero no podemos negar que la fe nos ayuda muchas veces a ver la realidad de nuestra vida sin tener la respuesta, pero la fe tiene la capacidad de ayudarnos a cambiar esa realidad que hoy estamos viviendo. Entonces las cosas ya no son igual que antes, sino que son transformadas. Y eso obra a través del poder que Dios tiene en nuestra vida y de la fe que obra en nosotros. Entonces ahora los discípulos que antes se sentían solos y tenían miedo, tal vez habían sentido abandonados, de repente vuelven a ver al Señor cerca de ellos y les dice paz a usted. Imagínense semejante escena que ellos vivieron en ese momento. Ellos habían vivido íntimamente con el Señor, caminaron y lo acompañaron durante 3 años y medio al Señor en su ministerio. Ellos estuvieron presentes en las mejores vivencias de la vida de Jesús. Ellos de alguna manera lo acompañaron en sus enseñanzas, recibieron parte de toda esa enseñanza en su vida. Allí estaba Pedro, Santiago, Juan, Marcos. Habrá sido una escena extraordinaria. Qué bueno sería estar en ese momento o en esa habitación donde estaban ellos. Si fuera hoy un tiempo real en el cual estamos viviendo, tal vez muchos de nosotros hubiéramos pensado, saquémonos una foto y subámoslo a Facebook, porque este momento es extraordinario. Pero allí ellos estaban, en ese lugar, atemorizados, y Jesús se acercó y entró a ese lugar. En medio de la persecución, del maltrato, sintieron miedo. Y es así que aún en nuestra propia soledad podemos sentir miedo y nos podemos sentir perseguidos de las circunstancias que nos rodean, que son adversas a nuestra vida. Pero es allí, en medio de esa soledad, que Cristo aparece y se presenta a nuestro lado y nos dice paz a nosotros. No con el fin de juzgarnos o de decirnos, che, ¿por qué tenés tanta fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están escondidos acá adentro? Jesús se acercó donde estaban ellos, sabiendo lo que pasaba y lo que sentían, y sabiendo que todavía había un grado de inmadurez en su interior y que no habían terminado de comprender la revelación que el mismo Señor les había dado, pero se acerca para animarlos, se acerca para ayudarlos, para restablecer la confianza en ellos.
Entonces, ¿qué determina la espiritualidad en una persona? Porque suponemos que ellos tendrían que haber sido personas crecidas espiritualmente. Entonces, lo que podemos decir es que, en primer lugar, no son los años que uno pueda estar en una iglesia, ni los años que uno pueda tener en el camino del Señor. Eso no nos da a revelar el grado de espiritualidad. Tampoco el conocimiento bíblico, porque si fuera así, muchas personas que tienen mucho conocimiento serían espiritualmente muy crecidas, pero vemos en la práctica en realidad que no lo son. Tampoco la cantidad de milagros que hayamos visto con nuestros ojos o hayamos recibido en nuestra vida o la experiencia que decimos tener en el Señor, tampoco nos ayuda a calificar el grado de espiritualidad de una persona. Entonces, ¿qué es lo que determina la espiritualidad en cada uno? Y es el grado de revelación que hemos recibido del Señor. El grado de revelación. En medio de esta narrativa, de esta circunstancia que relata el Evangelio de Juan en el capítulo 20, va a aparecer uno de los discípulos, que es Tomás. Tomás, que no estuvo en la primera aparición del Señor, cuando dice allí el versículo 19, dice que Jesús se apareció y estaban todos, pero Tomás no estaba en esa aparición. Después de una semana Jesús vuelve a aparecer y allí sí Tomás estaba ya con el resto de los discípulos. O sea que primero Jesús se aparece a 10 y después la segunda aparición la va a hacer con los 11. Recuerda usted que eran 12, pero Judas se había suicidado y en su lugar, ¿quién aparece? Después aparecen los 11, ya no son 12. Entonces, ahora Cristo se aparece nuevamente en ese lugar. Pero no para acercarse a los 10, sino que Jesús vino por uno de ellos, que era el que estaba desanimado. Y ese es Tomás. Hoy cantábamos, ¿no? Él deja las 99 y viene por mí. Yo creo que Jesús entró a ese lugar nuevamente por segunda vez, no por los 10 discípulos, sino por uno, que estaba entristecido, desanimado. Ese hombre se llamó Tomás. Pero Jesús no vino a condenarlo a Tomás, sino a animarlo. No vino a juzgarlo por su falta de fe, sino vino a ayudarlo. Y es así cuando nosotros pasamos por circunstancias en la cual el desánimo gana nuestros corazones, porque créame que tengo que decirle algo que es una realidad, que también los hombres de Dios, sí, los hombres de Dios, no solamente el cristiano que asiste a una iglesia, los hombres de Dios, con un llamado en su vida, también nos desanimamos. Y el que yo me desanime no significa que yo haya perdido mi relación con el Señor o que la unción del Espíritu Santo en mi vida sea diferente. Porque si fuera así, entonces tendríamos que decir que Elías, cuando sintió el desánimo en su vida y fue y se escondió, perdió la unción en su vida que lo había llevado a matar los 450 profetas de Baal. Y vemos que no fue así. O tal vez que porque estamos tristes o la tristeza gana terreno en nuestro corazón, no significa que hemos perdido la presencia del Señor en nuestra vida. Porque si fuera así, entonces Cristo la perdió cuando dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Se da cuenta? Que a veces juzgamos mal las cosas. ¿Cuántas veces hemos juzgado mal la vida de Tomás? Y hemos dicho: ese incrédulo. Sin embargo, Tomás manifestó algo que estaba sucediendo en su interior, a lo cual yo creo que fue una virtud que muchos de nosotros no nos animamos a confesar cuando nos sentimos desanimados.
El Señor se aparece en medio de ellos diciéndole paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, se le acercó. No a todos, sino a uno, que era el que estaba desanimado. Imagínese que el Señor se está acercando a tu vida en este momento para hablar contigo, que estás desanimado. ¿Se imagina lo que podría haber llegado a pasar en ese lugar? La Biblia no lo describe, pero si lo trasladamos al tiempo presente, a cualquiera de las congregaciones o de iglesias donde asistimos, le hubiéramos dicho a Tomás, Tomás, ¿sabes qué bueno que estuvo el culto? Te perdiste una unción, Dios hizo cosas tremendas. Y vos no estuviste, te perdiste todo. ¿Cómo no te va a congregar? Tenés que estar presente, tenés que venir. Cayó una unción tremenda. Tal vez Tomás hubiera pensado, hubiera dicho, bueno, me perdí la primera vez que el Señor no estuvo, pero es que él tenía un problema en su interior que no le permitía estar plenamente y recibir de toda la bendición que los otros decían tal vez haber tenido, sino que él estaba triste y estaba preocupado. Él necesitaba saber si ese Señor era realmente el Dios real al cual él había sido convocado a creer. Yo necesito saber si en verdad Él está conmigo, Él está a mi lado, Él me acompaña. ¿Cuántas veces nos preguntamos esas cosas? ¿Cuántas veces nos afligimos porque parece que percibimos que su presencia no está del mismo modo que estaba antes? Estoy triste, estoy abatido, estoy desanimado, siento que me muero, no encuentro una salida. Necesito tener una experiencia real y que Él me demuestre que no me ha abandonado. Yo quiero tener la seguridad de que Él vive, dijo tal vez Tomás en su corazón, y que es real. Y solamente voy a creer si tocare o si viere sus manos o tocare su costado. Todas estas cosas estaban dentro de Tomás, como muchas veces están dentro de cada uno de nosotros, solamente que las ocultamos y no nos animamos a confesarlas. Tomás lo confesó y lamentablemente quedó marcado para siempre. ¿Quién no conoce la historia de Tomás? ¿Quién en alguna oportunidad no habrá pensado o no habrá dicho, no seas como Tomás, que tenés que ver para creer? ¿Cuántas veces hemos usado esto tal vez como un mal ejemplo? Pero ¿quién fue en realidad Tomás? Tomás estuvo en la pesca milagrosa. Tomás participó de la cena del Señor. Tomás vio a Jesús caminar sobre las aguas. Tomás presenció la multiplicación de los panes y de los peces. Tomás vio muchos de los milagros que Jesús hizo. Tomás fue el discípulo que dijo junto con los otros, vayamos y muramos con Él. Cuando Jesús dijo, tengo que ir a Jerusalén y el Hijo del Hombre será allí levantado. Tomás fue uno que tomó valentía y dijo, vayamos, muramos con Él. Ese es Tomás. Así que debemos entender que esa apreciación de incrédulo no tiene nada que ver con su pasado, sino con su presente, con lo que le estaba pasando ahora. Entonces muchas veces nosotros buscamos escaparnos en nuestro pasado, en la experiencia, en las cosas que ya hemos vivido, pero no queremos ver la realidad de nuestro presente, la cual muchas veces dice que estamos desanimados o tenemos duda en nuestro corazón. Tomás atravesaba un momento de dolor, de angustia. Entonces, pensar que solamente era un incrédulo es una falsa realidad que podemos ver. Yo creo que Tomás de alguna manera representaba mucho de nosotros. Sí que era un hombre tal vez inseguro en su carácter, porque cuando vemos la traducción de Tomás, de Dídimo, o en otras versiones, que también aparece la palabra gemelo, como en la Nueva Versión Internacional,
significa que era una persona que dudaba, que tenía un doble o doble personalidad. Un día estaba arriba, otro día estaba abajo. Eso es lo que revela el significado del nombre propio que tenía Tomás. Tal vez era así, era una persona con altibajos, era una persona que hoy creía y después le costaba creer. Pero más allá de todo eso, cada uno de nosotros sabemos de lo que estoy hablando. No vamos a pedir aquí, como a veces en la iglesia, levante la mano a la persona que está triste o desanimada. Solamente tenemos que ser sinceros con Dios, porque Él nos conoce, como lo conoció a Tomás, nos conoce a cada uno de nosotros, y debemos reconocer las veces que creemos y las veces que no creemos que Dios está con nosotros. Entonces, tenemos que esforzarnos por ser sinceros con el Señor, porque si eres sincero con Dios, entonces vamos a entender y a comprender de que nos identificamos con Tomás y de que el Señor se identifica también con nosotros cuando estamos en esos momentos y en esas circunstancias. Así que Jesús se acerca donde está Tomás. Y si hubiera caído cerca nuestro, estaría cerca nuestro, y le diríamos de todo a Tomás. Pero vos, qué pedazo de sinvergüenza, ¿cómo no vas a creer en el Señor que Él prometió que iba a estar con nosotros? Y vos sabés, conocés la palabra vos. Pero sin embargo, Tomás demostró no solamente que había algo que pasaba en su interior, sino que algo profundamente en él tenía la necesidad de ir a otro nivel y a otra dimensión de experiencia vivida con el Señor. Si no, dígame usted, ¿cuántos fueron los que tocaron a Jesús después que resucitó? Tomás estaba demostrando tener un hambre por las cosas profundas de Dios. Y Jesús le da el privilegio de vivir una experiencia sobrenatural al tocar su cuerpo resucitado. Por eso Jesús le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado. Entonces es aquí donde Tomás recibe una revelación del Padre directamente en su vida. Cuando esto sucede y cae de rodillas diciendo, Dios mío y Señor mío. El hambre profundo por las cosas de Dios trae revelación a la vida del hombre. Y esto realmente es algo revelador para la vida de él. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 12:3 que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces necesitamos ese grado de revelación para comprender y entender la magnitud del Hijo. Entonces lo primero que Tomás recibe es la revelación del Padre, así como Pedro la recibió. Y Jesús le dijo, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tomás llegó al mismo grado de profundidad de revelación a la que Pedro había llegado, porque ese tipo de revelaciones son las que Dios preparó para tu vida. La revelación del Padre es lo que de alguna manera produce la vida en el espíritu, en nuestro espíritu humano, generando cambios en todos los ámbitos del quehacer del hombre y de la mujer. Por eso es importante remarcar que poseer la revelación del Padre no es lo mismo que tener conocimiento bíblico. Es una experiencia más profunda. Tomás dijo, yo necesito algo más. Existen en este tiempo muchas iglesias y muchas personas que asisten a las iglesias cristianas y muchas en posiciones de liderazgo. Y sin duda tienen conocimiento bíblico, pero carecen de la revelación del Padre. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. Pablo recibió
la revelación del Padre, que lo llevó a las profundidades para comprender quién era el Cristo. Lo segundo que recibe Tomás es la revelación del Cristo, no de Jesús, del Cristo. Porque hay muchas personas que conocen a Jesús como Salvador y en estos días muchos estarán recordando a través de la Pascua a Jesús como el Salvador, pero no conocen al Cristo, porque el Cristo es el Cristo resucitado, revelado a los hombres a través de la unción y de la presencia del Espíritu Santo. Señor y Dios mío, dijo Tomás. Y lo tercero que recibe Tomás es una revelación de lo que vino a ser el Señor por todos nosotros. Le mostró sus heridas, pero sus heridas estaban sanadas, cicatrizadas. Las heridas de Jesús no manaban sangre, estaban sanadas. Y esa revelación termina de confirmar la obra y la tarea que Jesús vino a hacer por todos nosotros. Entonces, no estamos hablando de las heridas de Jesús, estamos hablando de nuestras heridas. Porque cuando Tomás toca el costado de Jesús, se da cuenta que nada ya le duele al Señor. Ya no hay sufrimiento en él, ya no hay dolor en sus heridas. Y eso significa lo que Jesús vino a hacer por nosotros, a sanar nuestras heridas, para que tu pasado, mi pasado, ya no duelan esas heridas y decirnos se sanaron, se cicatrizaron, ya no sangran, están sanadas definitivamente porque esa es la revelación del Cristo. Dios ha hecho cosas nuevas para cada uno de nosotros en este tiempo. Así que es día de levantarnos, de sacudirnos la aflicción, la duda, el fracaso, darle gracias a Dios porque ha traído la respuesta y la revelación a nuestra vida y simplemente aceptar la revelación más profunda como la que recibió Tomás. Que Dios te bendiga y tengas una semana de bendición. Amén.